Buenos días, chicos. Buenos días, queridos alumnos del quinto grado. Les saluda Miss Gloria. El tema de hoy día es la semántica. Vamos a trabajar lenguaje denotativo y connotativo. Vamos a ver los conceptos básicos de semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica es una ciencia que estudia los significados de las palabras. O sea, es una parte de la lingüística que estudia este significado. Dentro de las palabras del lenguaje humano, tenemos dos tipos, que son lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Vamos a ver qué son. El lenguaje denotativo es un lenguaje que tiene un significado real y objetivo de las palabras. Además, es empleada en los diccionarios y enciclopedias. Es un lenguaje que tiene un significado universal, donde no podemos obtener el significado de esas palabras, lo podemos buscar en el diccionario. Es un significado primario, siempre lo vamos a encontrar en el diccionario como primer concepto y tiene una sola interpretación. En los ejemplos de significado denotativo tenemos me duele el corazón. Por ejemplo, la palabra subrayada corazón nos dice que es una palabra que existe y se refiere a un órgano principal del sistema circulatorio o un órgano del cuerpo humano. El segundo ejemplo es las estrellas alumbran el cielo. Las estrellas alumbran el cielo. La palabra subrayada son estrellas, que el significado es astro o cuerpo celeste que brilla con luz propia en el cielo. Este es un primer significado que vamos a encontrar en el diccionario. Bien, vamos a ver qué es lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo se utiliza, por ejemplo, en la literatura, en publicidad, en cines. Es el lenguaje de sentido figurado de las palabras. También tiene un significado subjetivo de una palabra, o sea, tiene doble significado, ¿no? Con doble sentido. No se refiere al sentido de una mala palabra, sino al sentido de la interpretación de esta palabra. Y, no lo vas a estas palabras no lo vas a encontrar en los diccionarios. Este lenguaje connotativo se emplea para hablar de manera figurada, de una manera simbólica. Además de dar una información, vas a transmitir sentimientos y sensaciones. Dependiendo de lo que sientas, vas a interpretar esa palabra, ¿no? O vas a expresar el lenguaje connotativo. Se usa principalmente en textos literarios, ¿no? O en prosas, en poesías, ¿no? También es usado en el hablar coloquial, o sea, en el hablar cotidiano, con un grupo de personas o amigos, como por ejemplo también en los refranes, ¿no? Los refranes te dan un significado, cierto significado a, a una oración, ¿no? Las características de un lenguaje connotativo. Es un lenguaje sugerente. Depende del contexto en que te encuentras, estás viviendo o con quién estés hablando. Tiene una función emotiva, ya hemos visto anteriormente funciones del lenguaje. O sea, dependiendo del momento en que te encuentras, ¿no? Si estás triste, alegre o estás enojado. No se usa de manera oficial, o sea, para documentos o para alguna cosa importante no se usa este tipo de lenguaje. Es subjetivo. El concepto de este lenguaje o de estas palabras connotativas pueden, pueden ser sugeridas para cierta interpretación. Lo encontramos en el lenguaje literario. Vamos a ver ejemplos de lenguaje o de significado connotativo.
Te doy mi corazón, ¿no? Anteriormente vimos que el corazón era un órgano del cuerpo humano, pero ahora se está refiriendo a un sentimiento. Te doy mi amor, te doy mi corazón, te doy mi sentimiento, ¿no? Te doy mi amor. El segundo, tú eres la estrella que alumbra mi camino. Anteriormente estrella, habíamos visto en el lenguaje denotativo que era un astro de luz, ¿no? Pero ahora estrella, tú eres la estrella que alumbra mi camino. Se está refiriendo a que tú eres la persona que me guía y ayuda, ¿no? Un lenguaje sugerido, ¿no? Vamos a ver ejemplos de lenguaje connotativo. Acá hay un refrán, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae. No quiere decir que el río habla, ¿no? O porque el río, o que se viene un problema, un fenómeno natural, sino que te advierte de un problema, ¿no? Te está advirtiendo de un problema. ¿Cierto? Si alguien dice algo, es porque algo sucedió, ¿no? Perro que ladra no muerde, ¿no? Es un lenguaje también sugerido, ¿no? Aquella persona que habla mucho, de repente tiene otro tipo de actitud después, ¿no? Su respuesta me rompió el corazón. No quiere decir que tu corazón explotó o que te moriste, ¿no? Sino que le desilusionó, ¿no? Me rompió, le desilusionó. Camarón que se duerme se lo lleva de la corriente. No habla del camarón o del mar, sino está hablando, por ejemplo, de que si una persona quiere ingresar a un trabajo o a la universidad, tiene que estudiar, ¿no? Porque si no se prepara para un trabajo o no se prepara para ingresar a una universidad, va a tener consecuencias negativas, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tener en nuestras manos un ciento de pájaros o un ciento de animales? No, sino se refiere a que es más seguro lo que tienes a lo que sueñas mañana tener, ¿no? Eso, en esa parte nos explica estos ejemplos de lenguaje connotativo. Vamos a seguir practicando. En la oración Karina tiene la sartén por el mango. La palabra subrayada es sartén. En el lenguaje sugerido o connotativo, sartén significa mando, líder. Por ejemplo, Karina tiene el mando aquí. Karina puede ser una líder o una jefa de un trabajo, ¿no? En el segundo ejemplo, las masas se acercaron para ver lo que pasaba. Masas, está la palabra subrayadita, se refiere a una cantidad. No se refiere a la masa de comer o a la masa de harina, ¿no? Se refiere a la cantidad, una cantidad de personas, ¿no? Gran cantidad de personas se acercaron para ver lo que pasaba, ¿no? Este es el lenguaje sugerido en connotativo. En el siguiente ejercicio dice, ¿me puedes dar una mano, por favor? La palabra dar una mano significa ayudar en lenguaje sugerido. No quiere decir que te vas a arrancar o cortar la mano físicamente para ayudar. No sería correcto. Entonces, como es un lenguaje sugerido, significa dar la mano es ayudar. Y eso lo conocemos nosotros en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Nos referimos a eso, pero no es una palabra que se debe usar en textos o en documentos, ¿no? En documentos tenemos que ser claros. Pero para explicar por qué se dicen estas palabras, de dónde salieron de un lenguaje connotativo, un lenguaje coloquial, un lenguaje que se da en ciertos lugares o simplemente para dar un significado cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ¿me puedes dar una mano, por favor? Se refiere a que me puedes ayudar, por favor. Acá tenemos un cuadro de doble entrada de valor denotativo y valor connotativo, ¿sí? Y acá tenemos la palabra que vamos a trabajar. Zorro, sartén, masa y mano en valor denotativo. Hemos trabajado en valor denotativo. Zorro, en valor denotativo, se refiere a un animal. Sartén, en valor denotativo, se refiere a un utensilio de cocina. Masa, en valor denotativo, se refiere a una sustancia blanda que puede moldearse, ¿no? Para hacer tortas, queques, panes, etc., ¿no?
Mano, en valor denotativo, se refiere parte del cuerpo, ¿no? Parte del cuerpo humano, en cual sujetamos, agarramos. Ahora vamos en valor connotativo. Zorro, en valor connotativo, significa persona astuta. Sartén, en valor connotativo, significa que es poder decidir o mandar, es un líder, ¿no? Persona que guía la sartén, ¿no? Tiene el poder de decidir o mandar, ¿no? Se refiere a un líder. Masa, en valor connotativo, es un conjunto de personas o animales. Y mano, en valor denotativo, se refiere a ayuda o colaboración. Bien, tenemos otro ejercicio. Para completar, vamos a practicar y conocer y poder comprender el valor connotativo y valor denotativo. ¿Sí? Acá tenemos ejercicios. Bien, dice, escribe el valor connotativo de las palabras resaltadas. Ese profesor es el oxígeno del colegio. No, el oxígeno es un gas, ¿no? No quiere decir que el profesor es el gas, no. Se refiere a que el profesor es una persona innovadora, una persona que ha tenido nuevas ideas. Por ejemplo, transformamos el ejercicio. Ese profesor es el innovador del colegio. En el segundo ejercicio, yo muero por ese bebé. No quiere decir que tener un bebé o ver un bebé o querer estar con un bebé te va a costar la vida. No. Es una palabra sugerida. Quiere decir que yo hago lo que sea por ese bebé. O yo, o me encanta ese bebé, ¿no? De esa manera estamos dando el lenguaje sugerido o la respuesta sugerida es el valor connotativo. En el segundo ejercicio vas a señalar qué tipo de significado tiene cada oración. Los delincuentes fueron, en el 1, los delincuentes fueron atrapados por el policía. Me dice que es denotativo. ¿Por qué? Porque todas las palabras que están aquí, delincuentes, atrapados y policía son palabras que tienen un solo significado, un significado correcto que encontramos en el diccionario. Entonces, es un ejercicio denotativo. En el segundo ejercicio también me dice que es denotativo. ¿Por qué? Porque celular, aparato, importante y comunicación tienen un solo significado. No tienen doble significado. Y lo encontramos en el diccionario. Aparato, por ejemplo, puede ser también que se refiere a un celular, ¿no? Tiene un significado denotativo. Dice, el señor Pancracio siempre ha sido la cabeza de la empresa en el tercer ejercicio. Me dice que es connotativo. ¿Por qué? Pancracio es un nombre un poquito antiguo, ¿no? Algo que casi nadie utiliza, pero antiguamente nuestros padres y abuelos, padres y abuelos lo han utilizado. Es un nombre que existe. Siempre ha sido la cabeza de la empresa, señor Pancracio. ¿De cabeza? La cabeza se refiere al cuerpo humano. Pero en esta parte, ¿la empresa sería un cuerpo? Entonces me dice que la cabeza, la empresa tiene un significado único, ¿no? Entonces, ¿cuál será el lenguaje, la palabra sugerida? Sería cabeza. Cabeza quiere decir que es un líder, ¿no? Que es el jefe de esa empresa. Por eso, por eso encontramos esta palabrita sugerida que es connotativa y le vamos a dar como el valor connotativo a este ejercicio. Bien chicos, espero que te haya gustado. Aquí te dejo unos recuerditos de ustedes, los cuales hemos vivido. Espero que repases y desarrolles la fichita de trabajo. Bye chicos.